Hola, soy Marjorie Costurera y en este video te voy a mostrar distintas formas en que puedes empalmar un cierre, en este caso en solo una capa de tela. La idea es hacer y ensayar algunos acabados para que tú puedas aplicarlo en la elaboración de fundas o de distintos textiles que no requieren forro o que son de solo una capa de tela. Aquí lo importante es reconocer un poco las partes de nuestra máquina. Este de acá es el dial que me permite ajustar el ancho de puntada, pero en este caso lo voy a utilizar para poder llegar más al borde de manera precisa en mi cierre. Eso me permite hacer de la instalación algo más prolija, exacta, precisa. Así que aquí lo tienen, ese es el dial de ancho de puntada que me sirve para ajustar la aguja. Ahora es importante que hablemos del pie o prensatelas. Este de acá es el que suelen traer todas las máquinas caseras, que es para la instalación de cierres. Y ponerlo es bastante sencillo. Solo tenemos que levantar el pie o prensatelas de nuestra máquina, retirar con la palanquita que trae detrás el pie plano y luego de eso a presión vamos a presentar nuestro pie para cierre y vamos a volver a engancharlo con ayuda de la palanquita bajando el pie. La idea de este pie es que él prense en parte el cierre y que la aguja quede bien al borde del mismo. Según el lado de cierre que estemos trabajando, vamos a intercalar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Para ello tenemos que retirar el pie cada vez que cambiemos. Acá tenemos otro tipo de pie que es para cambio de cierre al igual que el anterior, pero estos tienen una diferencia. Este es como mi favorito porque me permite moverme de un lado a otro sin tener que cambiar la pieza, lo cual me facilita bastante el trabajo y trae esta perilla de atrás que es la que me permite a mí fijar el pie en el punto exacto donde quiero. Si bien esto es muy útil, no siempre para todos los tipos de tela nos va a servir y enseguida les voy a ir hablando del por qué. Acá retiramos y ponemos muy fácilmente, como les decía, se pone a presión, así que yo bajo mi prensatela y con la palanquita ya queda enganchado. Este es el pie más común que se utiliza para esto y a diferencia del otro, el otro lo tenemos que instalar quitando por completo la base del pie, es decir, sacando el tornillo. Eso lo hacemos con la herramienta que trae la máquina, es relativamente fácil, solo debemos liberar un poquito el tornillo y él fácilmente va a salir para que podamos presentar el otro pie. No hace falta retirar por completo el tornillo o perno porque con un poco de espacio ya podemos ajustar nuestro pie en su sitio. Esto, como les comentaba, es relativamente fácil de hacer, pero hay una gran diferencia entre ambos pies. Y es que según el tipo de tela que estemos trabajando nos va a ser más útil este que el otro. Este que puedo mover y ajustar como bien al borde, yo lo prefiero para prendas o telas que son muy delgaditas. En cambio el otro lo vamos a utilizar para telas que son un poco más medianas, gruesas o densas. Aquí, como ven, yo muevo el mecanismo simplemente liberando el tornillito atrás y a diferencia del otro, la cosa es que él no prensa por completo el cierre, entonces por eso lo voy a utilizar como bien al borde porque es donde me permite a mí pasar por el cierre, pero me va a ser útil siempre y cuando la tela sea delgada. Dicho eso, la gran diferencia también con este pie al que traen normalmente en las máquinas es que este me permite a mí trabajar como bien al borde. Entonces, si yo quiero hacer una instalación de un cierre invisible, por ejemplo, o que quede muy al borde la costura, este pie me va a ser bien útil y además me mantiene bien en su sitio el cierre, por lo cual me permite maniobrar perfectamente en telas delgadas. En cambio el otro en parte va a pisar la parte del cierre que es de espiral en este caso, también me ayuda a guiar, pero me va a ser más útil en telas más gruesas. Entonces es cuestión también de costumbre, pero yo en realidad utilizo ambos y me baso en ese tema, en que uno me permite prensar un poco más el cierre, por lo que me sirve para telas más gruesas, y el otro me permite ir como más al borde, por lo que me permite también trabajar con cierres invisibles o que la costura quede muy al ras.
Dicho eso, ya saben la diferencia y ya saben que no necesitan en realidad este otro pie, pero yo igual les voy a hacer instalación con ambos para que ustedes vayan viendo cómo se utilizan. Lo primero para instalar este cierre es presentar una costura por el revés. En este caso que estoy elaborando algo de cero, tengo completamente libre mi telita y lo que voy a hacer es simplemente presentarlo e ir cosiendo de manera uniforme a lo largo de todo el cierre mi tela. Esta tela es una tela de poliéster que es de sábanas y estoy reciclándola para hacer otra funda. Si tu tela es más gruesa como una lona y estás usando este mismo pie, vas a ver que es un poquito como más dificultoso mantenerlo en el sitio. Lo importante es siempre que quede bien cerquita al espiral o a la parte que cierra, valga la redundancia del cierre, y para asegurarnos de que la tela no se tope con el cierre y no impida su paso y que no se vaya a trancar, vamos a hacer ahora una pequeña costura recta justo al borde al lado del cierre. Para ello este pie es súper útil y por supuesto verificamos primero con el volante de la máquina que estemos, digamos, en la distancia que queremos. Aquí es alrededor de 1 milímetro, máximo 2. Y luego, estirando un poco la tela hacia la parte de afuera, me voy asegurando de que con esta costura la tela no se vaya a venir hacia el mecanismo que cierra, que es esta piecita que llamamos cursor, deslizador o carrito. Ya de esta manera queda perfectamente instalado. Otra opción es hacerle una segunda costura o de plano saltarnos esta primera que hice y hacer otra justo al borde de donde termina el cierre. Esta costura es para yo poder asegurar el cierre de manera que no pase también que se venga la tela hacia adelante y en este caso como está con costura doble aparte de la pequeña que ya hice, me permite que quede sujeto, que no se suelte y además que quede con un acabado más duradero. Eso me permite también que como no tiene otra capa de tela, el mismo cierre tape la tela restante de la parte interna que habíamos presentado por el revés y me ahorro el tema de hacerle acabado con overlock. Esto para quienes fabrican fundas es ideal porque te da un acabado bastante bonito y estás utilizando el mismo cierre como tapa costura, vivo o sesgo. Ahora vamos a trabajar con nuestro otro pie, que es el pie que traen normalmente los kits de las máquinas caseras. Al igual que el lado anterior, vamos a presentar nuestro cierre por el revés. Y vamos a guiarnos con el pie de manera que la tela quede bien pegadita a la espiral del cierre. Acá que estoy trabajando con una tela rígida no tengo mayor problema, pero si estás trabajando una tela elasticada debes hacerlo de a poco para que no se estire más que el cierre de la tela y así evitamos que tenga ondas. A diferencia del otro pie, aquí queda un poquito más separada la puntada de la espiral del cierre y entonces ahí tenemos como nuestra primera diferencia entre ambos cierres. Para evitar esto, lo que puedes hacer es utilizar el dial de ancho de puntada que te mostraba al principio de este video, de manera que la aguja quede un poquito más al borde, pero debes vigilar que la aguja no choque con el metal del pie. En algunas fabricaciones solo con esta costura ya dejan este tipo de fundas o cuando la tela solamente tiene una capa. Si quieres hacer algo duradero, yo te recomiendo hacer una segunda costura de manera que quede bien fija la capa de tela al cierre. Este acabado en particular casi no me gusta porque en el anterior utilicé el mismo cierre para ocultar la tela restante. Pero esto es algo que solamente se va a ver por el revés de la funda, así que en realidad queda a gusto de cada quien. Yo cumplo con mostrarles que también se puede dejar simplemente con esa costura, aunque no lo recomiendo porque el carrito o cursor va a topar con la tela. Dicho eso, ahora podemos volver a nuestro pie normal, pie plano o el pie que se utiliza para hacer múltiples puntadas. Vamos a utilizarlo para hacer un acabado por el derecho de manera que la tela no quede atravesada en el camino del cierre y no se vaya a trabar o trancar. Acá simplemente voy estirando
lejos del cierre la tela. No estiro muy fuerte, sino solo lo necesario para que quede bien planita y yo poder pasar con costura recta a lo largo de todo el cierre, de manera que ya queda listo, bien instalado y sin ningún problema de que el cierre vaya a venir a toparse con el carrito o cursor. Hay quienes le quieren poner como un tema extra decorativo y aquí vamos con eso. Yo acá voy a mover a un costado mi aguja y le voy a pedir que trabaje con un ancho de puntada que queda a gusto de cada quien. Yo voy a utilizar 4 y ahora me voy a buscar una linda y hermosa puntada decorativa. Este es un toque extra que les quiero mostrar porque también es una buena idea cuando ustedes hacen funditas o cosas para el hogar o incluso para estuches pequeños, cartucheras o cosas que quieran darle como un valor agregado. Pueden utilizar las puntadas decorativas para pisar el cierre en vez de utilizar la puntada recta que les he mostrado anteriormente. De esta manera pueden hacer esta sujeción del cierre y además darle un diseño bonito añadido al acabado, que también pueden hacer con algún color de hilo que destaque o como ustedes quieran. Les dejo esa idea. Y bueno, estas son las formas en que puedes instalar un cierre en una sola capa, en este caso para una funda. Espero que les sirva, que les sea de gran ayuda y por supuesto si no lo has hecho no olvides suscribirte. Soy Marjorie Costurera.